las restricciones a todos los caballos crean frustraciones. Y ese problema, además, siempre va a estar. Es decir, aunque tú cambies de manos y vas igual, el problema siempre va a estar. Aunque tú restrinjas a un caballo una movilidad, el caballo sigue frustrado, ¿eh? Y si no sale por aquí, saldrá por allá. Da igual, el caballo va a salir de todas maneras. El caballo siempre se va a intentar liberar la presión que tiene mental. Entonces yo creo que hemos de cambiar nuestra manera de trabajar. Hemos de cambiar, hemos de ser críticos si realmente estamos trabajando con un estado emocional del caballo óptimo o no, ¿no? Yo creo que es lo primero que tenemos que hacer como jinetes, ¿no? Eso es lo primero. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes, más conscientes y responsables. Antes de empezar con las presentaciones del invitado de hoy, quiero aprovechar para agradeceros el recibimiento que habéis reservado al evento en línea que hemos organizado junto a Mario Soriano. Sois muchos los que habéis reservado ya vuestras plazas para las 2 fechas del seminario y tenemos muchas ganas de veros el martes que viene ya para la primera sesión de formación. Sobre todo, este éxito nos anima a seguir probando nuevos formatos como este. Y desde ya os puedo decir que estamos trabajando en la organización de otros seminarios con algunos de nuestros invitados. Eso sí, siempre con nuestro objetivo principal en mente, difundir conocimiento y reflexiones para mejorar el bienestar general de los caballos con el fin de convertirnos cada día en mejores jinetes para ellos. Cierro el paréntesis y dejadme presentaros ahora el experto quien aceptó pasar detrás de nuestros micrófonos esta vez. Estoy hablando de Alejandro Puig, el fundador de la consultoría ES Consulting. Alejandro es, sin duda, un amante de los caballos, aficionado de salto y, sobre todo, de equitación. Emprendedor e innovador en el sector ecuestre español, ayudó y sigue ayudando a impulsar varios proyectos destinados a mejorar el bienestar de los caballos, tanto físicamente como mentalmente. Y eso es muy importante, que ya os daréis cuenta durante esta entrevista. Su labor se basa en los estudios de la ciencia de la equitación. Dirigido por la Sociedad Internacional para la Ciencia de la Equitación, la función de esta organización es promover la investigación en el entrenamiento de los caballos para mejorar su bienestar y la relación con el jinete. Así que os podéis imaginar que cuando descubrí el perfil de Alejandro, no dudé en contactarle para que nos cuente más. Acostumbrado a que sea más bien él el entrevistador, aceptó prestarse al ejercicio de ser entrevistado con The Modern Rider. En esta charla muy interesante, comparte con nosotros los objetivos y las pistas de trabajo de la ciencia de la equitación y nos cuenta el camino personal que le llevó a apoyar y difundir los estudios de esta organización. Desvela parte de sus esfuerzos con su trabajo con profesionales e instituciones del sector para dar acceso a innovaciones y conocimientos con el objetivo de promover una gestión y equitación más justa para los caballos. Así que suban el volumen y poneros cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por venir hasta aquí para esta entrevista con The Modern Rider. He conocido un poco a ti directamente no, pero a lo que intentas compartir con el mundo ecuestre a través de en Instagram, unas cositas en YouTube. Y me gustó mucho porque Gracias. son cosas a la vez innovadoras, sí, no innovadoras para España, pero que ya cosas y estudios que existen desde hace unos tiempos, ya nos contarás, imagino. Sí. Así que nada, muchas gracias para compartir este tiempo conmigo y con los oyentes luego hoy. Gracias a ti por invitarme, la verdad. Mi primera pregunta
hablaremos un poco de tu recorrido, que es, imagino, muy amplio después. Bueno. Pero para introducirlo un poco, ¿cómo definirías tu trabajo de hoy en una sola palabra? En una sola palabra, innovación. Yo creo que es la palabra, ¿no? La innovación en el sentido del entrenamiento de caballos de deporte. Yo creo que la equitación, tal como conocemos, viene desde hace muchísimos años, del siglo XIX, del XVIII, y creo que, mira, el deporte ecuestre es el único deporte donde aún la luz del pensamiento científico no está implantado, ¿no? Se está empezando a implantar mucho en Australia, en países anglosajones, pero en España esto aún no se está llevando a cabo. Yo no sé por qué en España siempre un poco vamos a la cola de todo, ¿vale? A la cola en tecnologías, a la cola en métodos de entrenamiento, a la cola en temas de veterinaria equina deportiva. Vamos un poco ahí detrás, ¿no? De todo. Y la ciencia de la equitación es una de las cosas que nos quedamos muy atrasados. Y la ciencia de la equitación es innovación. Innovación en el entrenamiento de caballos de deporte. Es la innovación en el sentido de que es un pensamiento nuevo, diferente, que lo que pretende es cambiar un poco los métodos de entrenamiento desde la parte cognitiva del caballo como primer step, como prioridad, ¿vale? Entonces creo que mi trabajo se definió como innovación. Eso es. Vale, perfecto. Luego te preguntaré más en detalle lo que es realmente, bueno, en detalle, pues sí, la ciencia de la equitación. Pero primero, bueno, cuando estaba preparando esta entrevista, estaba buscando pues un poco tu currículum, lo que hacías y lo que encontré. He visto que hacías muchas cosas. Sí. Entonces dije, creo que la mejor pregunta es que nos expliques un poco pues tu recorrido, cómo llegaste a esta especialidad de la ciencia de la equitación y cuál fue... Yo te explico. Yo nací un poco en el entorno de caballos, ¿vale? Yo vengo de una tradición ecuestre de hace muchos años y empecé en la equitación con 8 años. Yo empecé en la equitación con la escuela militar porque en aquella época, esto era hace 50 años, no existían los técnicos, habían profesores, pero los profesores deportivos eran militares, porque de hecho la escuela militar derivó en la escuela deportiva. De hecho, acuérdate que hace muchos años los primeros deportistas ecuestres eran casi todos militares, ¿no? Entonces ha ido derivando un poco ya a otra cosa que es lo que tenemos hoy en día. Empecé a los 8 años, tenía un profesor militar muy estricto, que en aquella época todo era muy parco, ¿vale? Te enseñaban a ir para adelante, ir a la derecha, ir a la izquierda, era todo muy parco, ¿vale? A partir de ahí fui evolucionando un poco en las cosas. A los 15 años empecé a entrenar caballos para ride, 15, 16 años, ahí me metí en temas de fisiología, temas cardiovasculares, etcétera, etcétera, un poco a entender un poco lo que era el caballo. Yo siempre he tenido un poco pensamiento científico, desde pequeño. Y luego pues me empecé a concursar en doma un poco, empecé a concursar en salto un poco, jugué a polo en su momento, pero a mí la competición realmente nunca me ha llamado la atención. Sí que tenía que entenderla y saber cómo era el mundo de la competición, pero siempre me ha gustado más ser un científico. Luego desarrollé mis estudios de ingeniería industrial, yo soy ingeniero industrial de carrera, y a partir de ahí pues fui evolucionando con la equitación, conocí a gente muy interesante, conocí a una persona que se llama Lorenzo de Angelis, que fue la persona que contacté, que ya estaba hablando de ciencia de la equitación hace 20 años, estuve con él mucho tiempo trabajando en esto, y aquello me llamó mucho la atención, y poco a poco mi manera de montar ha ido cambiando, ¿no? Y he ido evolucionando en la manera de montar. Y un día, cuando hubo esta crisis tan grande en 2008, que los ingenieros industriales nos echaron todos a la calle, pensé, oye Alejandro, ¿por qué no haces de tu afición una profesión? Y entonces decidí, bueno, pues voy a mezclar mi experiencia con los caballos, mi experiencia en ingeniería industrial, y a ver qué puede salir de aquí, ¿no? Y entonces fue cuando salió Equitación y Ciencia Consulting, que es una mezcla de ciencia y equitación, ¿no? Ciencia en el sentido científico y equitación. Y poco a poco fui desarrollando el concepto de Equitación y Ciencia Consulting y se abrió un abanico de posibilidades. Se abrió el abanico de diseño y desarrollo de centros ecuestres de alto rendimiento, con innovación, a través de estudios científicos siempre, porque hay una cosa que se llama, yo te lo explico, tecnologías, etcétera, etcétera, diseñar la instalación de acuerdo al electrograma del caballo, todo esto es innovador. En aquel momento todo esto era muy revolucionario
Y de hecho sí que hicimos un proyecto muy interesante para Arabia Saudí, que salió, y ahí apliqué todos mis conocimientos, ¿no? Para mí ya es un referente. He hecho más trabajos en ese sentido, pero hay proyectos que no han salido. Pero bueno, es igual, el caso era estar trabajando. Luego también estuve con temas de tecnologías, intentando distribuir en España algunas tecnologías, pero hoy en día tengo 2 cosas nada más, pero no es mi punta de lanza esto, ¿vale? Y luego, pues estoy con el tema de ciencia y equitación, que creo que ahora es el eje central de equitación y ciencia consulting, y lo que estamos intentando es aplicar todos estos conocimientos en el sector ecuestre, a través de stages de ciencia de equitación. Y entonces para esto hemos, he elaborado un equipo de trabajo muy interesante, es un equipazo para mí, y estamos intentando ahora entrar en esto, ¿no? En la ciencia de equitación. Y luego tengo proyectos propios de innovación tecnológica que no puedo comentar porque es muy secretismo, pero sí que tienen que ver mucho con la ley de bienestar animal, muchísimo. Y de hecho también estoy con la vicepresidencia del gobierno para implementar la ley de bienestar animal, pero en el equino, porque lo del equino lo tienen como muy abandonado, ¿no? Y estamos intentando ver si hay una ley de bienestar animal equino y esto se pone en marcha. Eso es un poco a grandes rasgos lo que estoy haciendo. Luego también estoy con homologaciones para empresas fuera de la Comunidad Europea, es decir, lo que va saliendo lo voy cogiendo. Muy emprendedor, de lo que entiendo. Sí, yo creo que hay muchos huecos aún que cubrir en el sector ecuestre, ¿eh? Exacto. Y creo que si eres un emprendedor y quieres innovar y hay aún muchas cosas por hacer. Y además yo soy un estudioso, estoy siempre leyendo, informando de lo que hay en el mercado exterior, extranjero, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué es lo que puede ser aplicable para el sector ecuestre en España. Y estoy todo el día trabajando. ¿Ves? Es un poco lo que estoy haciendo ahora. Y nos hablas de la innovación, que es un tema muy importante también en la ciencia de la equitación, pero entonces a mí lo que me interesa mucho en esta idea es que también está este lado del bienestar equino. Sí. ¿Cómo se juntan estas 2 cosas? El bienestar equino y ciencia de equitación. Claro. Vale. A ver, te explico. La ciencia de equitación tiene un enfoque muy importante en la etología del caballo, como te he dicho antes, ¿vale? En cómo piensan los caballos, en cómo reaccionan, en cómo asocian las ideas, etcétera, ¿vale? Entonces, hasta ahora la etología equina se centraba en el comportamiento del caballo en libertad, ¿no? Cómo actúa en manada, cómo se sociabilizan, ¿no? Qué respuestas tienen al vuelo, pero siempre en manada. La ciencia de equitación ha entrado para mejorar el entrenamiento de cada deporte y su bienestar en el entrenamiento como tal, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué hace la ciencia de equitación? Coge todas estas ideas y las aplica, ¿vale? Esto es un poco así. El caballo aprende de diferentes maneras, ¿no? ¿Vale? Uno es el condicionamiento clásico, que es como enseñamos al caballo. Pierna exterior, rinda interior, rinda exterior, bueno, todo esto ya lo sabemos. Otra es a través del refuerzo positivo y el negativo. El refuerzo positivo serían las recompensas y el refuerzo negativo sería la liberación de presión, ¿vale? Y luego está la habituación, ¿vale? Como los caballos poco a poco van aprendiendo a medida que van avanzando en el entrenamiento, ¿no? Y la habituación significa desensibilización, es decir, que un caballo deja de tener miedo a ciertas cosas y reduce su nivel de estrés, ¿vale? Esto es muy largo de explicar. Yo podría estar aquí dándote discursos sobre esto, pero yo creo que para la gente lo entienda más sencillamente, estos a grandes rasgos, lo que es la ciencia de la equitación. Entonces lo que pretende es minimizar las respuestas de vuelo, por ejemplo, la confusión, la frustración, por ejemplo, para el estado del caballo, para que los entrenamientos sean mejores de alguna manera, ¿no? Para el caballo. Estamos pensando siempre en la parte cognitiva del caballo, en cómo aprende el caballo. El caballo aprende una cosa a la vez. O sea, el caballo no es capaz de aprender varias cosas al mismo tiempo. Aprende una sola cosa a la vez. Por lo tanto, el entrenamiento se tiene que basar en que las señales que le des al caballo tienes que obtener una respuesta a la vez. No confundir siempre varias señales al mismo tiempo, porque el caballo lo que estás haciendo es crear una cierta confusión. Si haces confusión y frustración, el caballo puede tener respuestas no deseadas, ¿vale? Eso es un poco la ciencia de la equitación, ¿no? Y minimizar los riesgos que implica montar a caballo, ¿no? Las respuestas de vuelo, los caballos que se escapan, los caballos que tienen problemas comportamentales, los caballos que se excitan muchísimo. Cuando un caballo se excita muchísimo, tiene un conflicto automáticamente y ese conflicto es muy difícil de resolver si no aplicas la teoría de aprendizaje.
¿vale? Esa es un poco la ciencia de la equitación. Puedes decir, bueno, es que esto se viene haciendo. No se viene haciendo. Yo creo que hoy en día, aquí en España, estamos demasiado fijados en lo que es la parte física del caballo. No entrenamos desde la parte cognitiva, de cómo los caballos aprenden, ¿no? Desde la parte emocional del caballo, ¿vale? Tú puedes estar montando caballo y un caballo en ese momento puede hacer lo que tú quieres que aprenda, pero también puedes hacer lo que no quieres que aprenda y el caballo también te puede ignorar por las consecuencias del mal entrenamiento. Entonces esto es muy importante, yo creo, trabajar desde la parte cognitiva del caballo, ¿no? De cómo los caballos aprenden y cómo asocian las ideas, ¿no? Es un poco esto, la ciencia de la equitación. ¿Y tú cómo explicarías, de tu punto de vista, sé que pero es una pregunta que hago muchas veces porque sois muchos a distintos niveles y con distintas herramientas en ayudar a que se abra un poco la información sobre pues esta parte cognitiva del caballo, este lado más mirarlo no como una herramienta que hay que trabajar, pero más realmente como individuo. ¿Cómo explicas que aquí, ahora mismo en España, todavía vamos está un poco atrás? ¿Es una cuestión de costumbre que están demasiado aquí? ¿Cómo lo explicarías tú? Mira, yo me he encontrado ahora estamos organizando un stage de ciencia de la equitación y creo que la federación va a entrar. Bueno, nos ha costado mucho porque la única manera de hacerlo a través de una federación o de una administración o institución. Yo creo que aquí estamos demasiado acostumbrados al costumbrismo, ¿no? Al que todo se ha hecho así toda la vida, ¿no? Y la gente monta de acuerdo pues, a sus grandes jinetes, a sus grandes maestros y a lo que hoy en día se está haciendo a cabo. La gente está poco abierta a nuevas cosas, ¿vale? Dice, si esto funciona bien, pues ¿para qué lo voy a cambiar? No. La ciencia de la equitación refuerza lo que se está haciendo hoy en día. Porque todo está hecho en base a la evidencia científica. Es decir, aquí hay estudios muy concretos de cómo se comporta el caballo. Aquí se han evaluado las cosas. Entonces, si la corriente científica está entrando, por ejemplo, en Australia, porque en Australia creo que el máximo exponente de ciencia de la equitación es Andrew McLean, que está en Australia, y hay gente en Estados Unidos y en Inglaterra. Hay gente así. Entonces, estos son los que están iniciando este camino. Y este camino va a llegar a todas partes, porque el bienestar del entrenamiento del caballo de deporte es fundamental, pero fundamental, ¿no? Y evitar estas respuestas de vuelo y estos conflictos y estas frustraciones significa que el caballo va a estar mucho mejor, más cómodo, puede estar mucho más motivado. Si el caballo está más motivado, reduces los niveles de excitación, etcétera, etcétera, vas a tener un caballo en entrenamiento mucho más dispuesto a trabajar y evitarás muchísimos más conflictos. Si tú evitas conflictos, evitas también que tú puedes tener un problema, ¿entiendes? ¿No? Y esto tiene que entrar en base a la evidencia científica, no al costumbrismo de para aquí, acaricia el caballo y luego sigue. Pues a lo mejor no tienes que acariciar el caballo, a lo mejor tienes que liberar la presión en ese momento, o tienes que recompensar en el momento y decirte, realmente no utilizamos correctamente el refuerzo positivo y el refuerzo negativo, estamos un poco en conflicto en esto, ¿vale? Es esto, yo creo, un poco. Y aquí en España estamos muy cerrados a las innovaciones. Mira, tecnologías, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo y luego te pongo otro. Vale. Por ejemplo, para que un caballo cruce un puente, tranquilamente, con confianza, tiene que haber cruzado 5 puentes diferentes, con confianza. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Eliminar el miedo. Eliminas el miedo. Si tú eliminas el miedo de un caballo y quitas los conflictos comportamentales o las estereotipas que pueden salir del entrenamiento porque salen, estás haciendo un caballo más confiado y más valiente. Si tú haces un caballo confiado y más valiente, tienes un caballo mucho más motivado. Es decir, que tú con un caballo más motivado no tienes que llevar niveles de excitación elevados para competir. Con un nivel de excitación menor puedes competir igualmente, ¿vale? Para el caballo a nivel mental es mucho mejor porque el caballo no entra en conflicto. Si tú aprendes a dar las señales correctamente, señales consistentes y claras, el caballo no entrará en conflicto. El caballo entra en conflicto cuando hay cosas que no entiende o no están bien señalizadas, ¿vale? Y yo creo que esto, aunque la gente diga, no, es que esto ya se hace, digo, sí, no se hace así. No se hace así. Estamos acostumbrados a siempre entrenar desde la parte física del caballo. El caballo tiene más amplitud, el caballo tiene un rango de movilidad mucho mayor, el caballo cede muy bien a la mano, el caballo le he puesto el dorso fenomenal, el caballo
lo oyes constantemente, Sí, sí. ¿no? Y cuando tú estás en la pista de entrenamiento, no es criticable, porque también hay que hacerlo, porque es lo que te he comentado antes, el condicionamiento clásico, ese es el condicionamiento clásico. Está muy bien, pero ¿realmente el caballo está preparado cognitivamente para aprender todo lo que le estás diciendo? ¿O realmente sabes cuáles son las restricciones físicas del caballo? ¿Realmente sabemos cuáles son las restricciones físicas? No, yo creo que no. Incluso yo no lo sé, ¿eh? Es decir, yo estoy hace 5 años, 6 años con esto y tampoco lo sé. Pero bueno, por lo menos yo sigo un camino, ¿no? Y yo creo que es este camino. Y yo creo que trabajar el caballo desde la parte psicológica es importantísimo. Mira, te voy a decir una cosa. Ahora se va a hacer un congreso sobre psicología de la equitación. Es fenomenal, porque es necesario. Porque la psicología del jinete es necesario. En este congreso no hay etólogos. O sea, no hay etólogos en el sentido que estén estudiando científicamente lo que te estoy comentando. No tiene ningún sentido hacer una psicología del deporte si no tienes en cuenta la psicología del caballo. Es que no tiene nada que ver, porque está siendo por otro camino diferente. Yo creo que la psicología de un jinete derivará de la psicología que tengas tú del caballo. Porque al final el caballo es el maestro, el que te va a enseñar él, el que te va a poner realmente en un estado de relajación, en un estado de concentración, y el que te va a ayudar a conectar y hacer el binomio. Estamos yendo por otro lado, ¿sabes? No, entonces yo creo que esto es lo que hay que implementar. Y hay mucho camino y mucho recorrido hay que hacer aquí. Y otra pregunta, pues, ¿cómo concretamente, cómo estos estudios se podrían traducir y aplicar en el día a día de un jinete que está dentro de una hípica? Vamos a ver, yo creo que esto se tiene que aplicar desde equitación de base hasta profesionales, ¿vale? Y aquí esto se deriva, todos estos estudios se derivan en los principios de la equidad. Hay 9 principios de la equidad, ¿vale? Y como la habituación, el entrenamiento de señales, el condicionamiento, etcétera, etcétera. Bueno, hay 9 principios que hay que seguir, ¿vale? Estos 9 principios siempre se tienen que aplicar, absolutamente siempre. No solo cuando el caballo ya sabe, sino durante el entrenamiento y durante toda su vida, ¿vale? Y deriva en esto, en los principios de la equidad. Esta es la aplicación de la ciencia de la equitación, ¿vale? Vale. Cómo entrenar los caballos y de qué manera entrenar los caballos. ¿Y qué podríamos hacer entonces? ¿Sería a través de formación? A lo mejor la formación de los profesionales que están en el sector o... Sí. Educación, información y divulgación. Eso es. Ni más ni menos. Y yo creo que... mira, decir una cosa. Cuando nosotros aprendimos a montar a caballo, todo esto no existía. Nosotros íbamos a darle la patada y no hablamos de esfuerzo negativo, hablamos de patada. El castigo era un castigo, pero cuando castigábamos teníamos problemas comportamentales también, porque un castigo que se considera positivo, por ejemplo un fustazo, un espolazo, el caballo puede entender que puede asociarlo al miedo. Y si se asocia el miedo, tienes un problema comportamental, automáticamente, ¿vale? Y cuanto el caballo más sangre tiene, peor, ¿vale? Peor, más saben, más listos son. Yo creo que tendría que formarse desde base, desde las escuelas de equitación. Y los profesores que estén impartiendo clases tendrían que estar en esto. Es decir, no puede haber ningún jinete sin estudios de teología. No puede haber ya. O sea, todo vaya junto. Y yo creo que tiene que ser así. Desde la equitación de base, desde que un niño empieza a montar, tiene que saber estas cosas. Pero sí, claro, luego depende del profesional que le está formando al pequeño. O sea, te lo comenté, creo que cuando estuvimos hablando por teléfono para organizar esta entrevista, cuando pasé el técnico, hay muchas cosas, no me dieron herramienta ni para dar clase realmente, ni... O sea, no quiero ser negativa, por lo menos hay algo e intentan desarrollarlo, ¿no? ¿Vale? No quiero criticar, aunque lo estoy un poco haciendo, pero es verdad que creo que podríamos aportar mucho más a los profesionales que están formando a los pequeños y en las hípicas, como dices tú. Un profesional que lleve 50 años en el caballo lo entenderá perfectamente. Es decir, claro. No le va a ser mucho más fácil entrar en estudios de etología y de problemas comportamentales y de cómo el caballo aprende y su parte cognitiva que un niño. Eso está clarísimo. Los programas de formación del niño van a ser desde base, poco a poco, que entiendan las cosas de una manera tal. Entonces, los técnicos de equitación que se están formando hoy en día, y voy a ser crítico también, si me lo permites, este tema no lo abordan.
Y realmente la enseñanza que se está dando no tiene nivel. Es decir, salen chavales de... El otro día comentábamos en redes sociales con una chica, Noé Ecus. La voy a nombrar porque fue a raíz de ella que hicimos el comentario, ¿no? Que se sorprendían de cómo enseñaban las clases, ¿no? A los niños, ¿no? Chavales de 20 años que salen de técnicos y no tienen experiencia. No pueden dar clases. Yo llevo 50 años en el mundo del caballo y aún no sé todo. Sé lo que sé, pero yo sé que hay mucho más por delante, ¿sabes? Y de hecho, mira, estoy aprendiendo cosas nuevas a través de esta herramienta que es la ciencia de la equitación. Entonces yo creo que un buen profesor puede ser un profesor de 50, 60 años, por ejemplo, que lleve toda su vida entre caballos, que haya vivido todo tipo de situaciones, que conozca muy bien el manejo del caballo, que conozca muy bien el comportamiento del caballo y cómo evitar los temas comportamentales, aunque no tenga estudios de ciencia de equitación, pero ya sería un gran paso, ¿no? Y yo creo que los chavales técnicos de equitación tendrían que hacer 10 años de prácticas o 15 años de prácticas, pues como hacen los médicos o como hacen los abogados o como hacen muchos profesionales, ¿no? Y claro, yo me llevo las manos a la cabeza cuando veo lo que veo. Y mucha gente como yo, mucha gente, no soy el único. Entonces el aprendizaje es pobre, no es técnico, no tiene una base, ¿vale? Entonces la ciencia de la equitación tendría que entrar a este nivel, principalmente a este. Y luego, pues, extenderse quizá pues, a profesionales, por supuesto, que quieran formarse continuamente y que quieran avanzar. Yo creo que es por donde hay que empezar, por la base. Y un poco antes mencionaste rápidamente a la federación y me gustaría mucho saber un poco si tiene, bueno, imagino que claro, que tiene un papel ahí importante o lo tendría que tener y quería saber un poco si hay un real interés de participar en esto o... A ver, cuando este año iniciamos el primer stage de ciencia de equitación y así te explico un poco el equipo, con una etóloga equina que es Teresa Garmonal, con una veterinaria equina que se llama Atocha Calvo Santos Mases, muy buena, con Juan Ballester, que viene de Estados Unidos a entrenar científicamente caballos de doma, Rosa Conde y Sergio Fernández, que es psicólogo deportivo ecuestre. Hicimos un programa muy completo de formación sobre el stage de ciencia de equitación. Además estuvimos hablando con Andrew McLean y nos apoyó en todo, en el programa y todo. Y dijimos, vale, pues vamos adelante, oye, el seguimiento y tal. Entonces estábamos solos y fuimos a la federación a ver si la federación quería entrar en sus programas de formación con esto, ¿no? Y bueno, el presidente que había antes, Emilio Cegrín, nos ayudó, pero solamente a ponerlo como publicidad, ¿no? Pero no quiso entrar. Entonces, tras las largas conversaciones, estábamos con Maya Pou ahora, tenemos una entrevista la semana que viene, y parece ser que sí la federación quiere integrar en sus programas de formación la ciencia de la equitación, ¿vale? Si esto es así y es verdad que lo conseguimos, porque estos programas no son baratos, porque interviene mucha gente, son horas de trabajo, hay desplazamientos, hay presencial con caballo, hay online, tal. No son baratos, por supuesto, porque hay que cubrir gastos. Pero si la semana que viene conseguimos que Maya Pou, como responsable de la vocalía de doma de la federación, quiera hacerlo, pues va a ser un gran paso. Va a ser un paso enorme. Y a partir de ahí, si esto sale, pues queremos hacer en salto, también doma y salto principalmente. Acabamos de integrar una persona en el equipo que es Iris Ferre, que viene de la British Horse Society. Es una chica que sabe muchísimo, ha estado en la Guardia Real de Inglaterra, tiene unos conocimientos alucinantes sobre temas comportamentales, rehabilitación de caballos y tal. Pero como la ciencia de equitación es un equipo de gente, no se puede englobar en una sola persona. Entonces vamos a ver si lo llevamos adelante. Lo vamos a intentar. Vale. Sí. No sé, ya me dirás, pero no sé si todo eso también implica una parte al nivel de derecho equino. Y no sé, saber un poco si hay unos vacíos legales en España que impiden que algunas medidas se tomen para apoyar el trabajo de la ciencia de la equitación. No hay restricciones legales en esto, no hay ninguna. De hecho, uno de mis partners es Isabel Margarit Compañ, que es especializada en Derecho Deportivo Ecuestre, y no me comentaron, no hay restricciones. Lo que sí, si la ciencia de equitación el objetivo es mejorar el bienestar del caballo de deporte, entraría dentro de la ley de bienestar animal, por supuesto. ¿Vale? Y de hecho, en ese sentido, hay dos cosas. Hay lo que es el entrenamiento
y lo que es el manejo, ¿vale? El manejo también entra en la ciencia de la equitación. El manejo es muy importante para saber la motivación del caballo. Y luego verás dónde quiero llegar, ¿vale? El caballo en un entorno socialmente adecuado, de acuerdo a la etología, el programa del caballo está mucho mejor dispuesto al entrenamiento y a tener menos problemas comportamentales, ¿vale? Ese es un tema. Entonces, en Canadá, por ejemplo, hay una cosa que se llama los códigos de práctica equina, que sirve para esto, para el bienestar animal, para evitar conflictos con los animales. Y te hablan de dos cosas, requerimientos y recomendaciones, ¿vale? Y cómo establar los caballos, el tema de pienso, el tema de clima, el tema de pistas, etcétera, etcétera. Hay un largo de historia de cosas, ¿no? que está basado también en la medicina científica. Entonces decimos, vale, muy bien, estamos con la ciencia de equitación, el entrenamiento de deporte, pero la ciencia de equitación también tiene que estar en cómo estabulamos a nuestros caballos, cómo socialmente están, etcétera, etcétera, etcétera. Porque un caballo estabulado crea estereotipias. Tiro del oso, muerde, se autolesionan. Los caballos frustrados, sobre todo, se autolesionan, ¿no? Y ten en cuenta que un caballo estabulado dentro de una establa se mueve tanto como un caballo en libertad. O sea, si tú coges una máquina, una cámara de filmar y pasaras en cámara rápida lo que se mueve el caballo, quedarías alucinada. Se mueve tanto como un caballo en libertad. Con lo cual, los métodos de estabulación, tal y como están pensados, según la ciencia de la equitación, están obsoletos. Hay que evolucionar, ¿vale? Entonces, todo tiene que ver. El bienestar animal tiene que ver desde que el caballo está estabulado hasta el entrenamiento de cada deporte. O sea, todo es un conjunto de cosas. Sí, exacto. Es extensísimo, ¿eh? Y yo entiendo que todo esto es un cambio. Es un cambio muy importante. Y aquí es donde viene que la gente no quiere cambiar. Porque, claro, cambiar así, ¿qué significa? Pues significan inversiones, significa cambiar de trabajo, significa coger profesionales que estén en esto. Y, claro, esto son inversiones. Y hoy en día la gente no tiene dinero para invertir. Quizá alguno que quiera empezar y tenga mucho dinero, pues quizá quiera plantearse otra manera, pero esto es muy complicado de llevar a cabo. Esto sí que el tema de estabulación y la ciencia de la equitación en el manejo del caballo, aquí esto es muy complicado, muy complejo. Pero bueno, existe, está y hay países que ya se está haciendo así. Y entonces, como jinete, ¿cuál es nuestra responsabilidad y qué podemos hacer a nuestro nivel para acompañar este cambio? Bueno, primero yo creo que debemos ser críticos con nosotros mismos y saber y pensar si lo que estamos haciendo, si el pensamiento que estamos aplicando para solucionar los problemas que hemos creado, porque hemos creado un problema con el caballo de deporte y con todos los caballos en general, lo que te estoy diciendo, si lo que estamos haciendo realmente está funcionando. Si realmente estamos exactamente igual y seguimos con los mismos problemas de siempre, caballo, y aplicamos siempre el mismo pensamiento, tenemos que cambiar de pensamiento. Tenemos que cambiar totalmente de pensamiento. Yo creo que nosotros hemos de ser muy críticos con nosotros mismos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, yo creo. Y yo antes no lo era, y desde que estoy en esto, yo soy muy crítico conmigo mismo cuando estoy a caballo, muchísimo. Y miro mucho cómo está el caballo emocionalmente, miro mucho si realmente estoy haciendo las cosas correctamente, le estoy dando las indicaciones correctamente, si las señales que estoy dando son claras, si realmente la presión que estoy aplicando al caballo no me va a reaccionar al caballo de una manera, porque el caballo ante la presión lo que va a hacer si entra en conflicto es escaparse, ¿no? Aquí estamos muy acostumbrados a que el caballo se hace caña, el caballo no sé qué, y la gente le está poniendo alemanas y los trincan. Las restricciones a todos los caballos crean frustraciones, y ese problema además siempre va a estar. Es decir, aunque tú cambies de manos y vas igual, el problema siempre va a estar. Aunque tú restringas un caballo una movilidad, el caballo sigue frustrado, ¿eh? Y si no sale por aquí, saldrá por allá. Da igual, el caballo va a salir de todas maneras. El caballo siempre se va a intentar liberar la presión que tiene mental. Entonces yo creo que hemos de cambiar nuestra manera de trabajar. Hemos de cambiar, hemos de ser críticos si realmente estamos trabajando con un estado emocional del caballo óptimo o no, ¿no? Yo creo que es lo primero que tenemos que hacer como jinetes, ¿no? Eso es lo primero. Y cuando seamos críticos y honestos con nosotros mismos y veamos que quizá las cosas se pueden hacer de otra manera, con otro pensamiento, tendríamos que decir, pues oye, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Yo creo que es esto. Es un proceso. Es un proceso. Más o menos rápido según la persona, pero yo he intentado vivir mismo este proceso, porque yo no puedo transmitir algo si conmigo mismo no lo y de hecho con mi caballo, con Menur, tenía problemas comportamentales. Y gracias a Lorenzo de Angelis y lo que he estudiado, la razón que tengo con mi caballo ahora es que no tiene absolutamente nada que ver. Yo no tengo conflictos con mi caballo. Él no tiene conflictos conmigo. Todo lo que pido lo hace.
Y es que es increíble, ¿no? La relación que hemos establecido Benhur y yo es totalmente diferente. ¿Tú has visto las fotos con 23 años cómo está? Porque está motivado. No tiene dobles de dorso, no tiene estereotipas, es que no tiene nada el caballo, ¿vale? Bueno, siempre hay una cosita, pero son mínimas. No tengo conflictos con él. Cuando yo empecé con Benhur, cuando tenía 7 años, conflictos por todos lados. En la estabulación, en el Real Club de Polo, el caballo salía histérico. Luego en otro sitio, luego en otro sitio. Hasta que empecé a entrar en esto y vi que esto sí funcionaba, que esto sí era positivo para el caballo. Y sobre todo después para mí. Pero en principio para el caballo. Y ahora el caballo está, no te puedes imaginar cómo trabaja. Es que no tiene nada que ver. La relajación con la que trabajas, el nivel de excitación, la disponibilidad, la motivación. Eres mucho más valiente que antes ante los estímulos externos. Se establece un grado de confianza diferente. Entiendes su lenguaje, cómo está, cómo no está. Antes yo me acuerdo que mi caballo, un día digo, oye, el caballo parpadea mucho. ¿Por qué parpadea mucho? Porque está en un grado de estrés. O sea, la tasa de parpadeo es un elemento que la ciencia de la equitación mide, ¿no? Y el caballo ahora tiene una mirada sana. Está relajado, no se excita. O sea, lo que le pides, reunión, le pides cambios de mano, le pides lo que sea, el caballo te lo hace con una relación de suavidad espectacular, ¿no? Yo lo he intentado y no estoy a nivel de competición, ¿eh? Estoy ahora como un amateur, ¿vale? Sí, sí. Pero en mi propia experiencia va bien. Es bonito porque al final este caballo también fue un poco un laboratorio y ha vivido este proceso contigo. Sí, yo he evolucionado con él. Es decir, yo he montado muchos caballos, pero como con este no he evolucionado con ningún otro. O sea, realmente este ha sido mi maestro. Este caballo ha sido mi maestro. Y el día que no esté lo voy a echar de menos muchísimo porque realmente es que ha sido un caballo y hace 14 años que lo tengo y es que hemos pasado por todo, ¿no? Y ojalá hace 14 años hubiera llegado el momento que estoy ahora. De verdad, hubiera sido totalmente diferente. Totalmente. Pero bueno, cada cosa tiene su momento, me imagino. ¿Hay una lección en especial que este caballo, por ejemplo, en concreto te ha enseñado a nivel personal? A nivel personal, muchas cosas me ha enseñado. Pero sobre todo la paciencia, la empatía, ¿vale? Y algo que no había aprendido nunca, que es la terapia. Mi caballo es mi terapeuta. Y eso es algo que... eso es algo que emociona, ¿eh? Cuando tu caballo se convierte en tu terapeuta, hagas lo que hagas, entrenamiento que hagas, y sea lo que sea, eso es algo que se te entra en el corazón y no se te va nunca más. Sí, mi caballo es mi mejor terapeuta. A pesar de que estoy un caballo de entrenamiento de competición y lo que tú quieras, hemos competido tal, no sé qué. Pero la evolución que yo he tenido con él gracias a esto ha sido totalmente espectacular. De verdad te lo digo. A mí me emociono porque... Sí, no, pero lo entiendo porque creo que somos muchos. Al final los caballos es lo que te tocan el alma, ¿eh? Sí, cuando sientes eso con un caballo te toca totalmente el alma, ¿no? Y todo lo que hagas, y luego todo lo que hacen por ti es puro agradecimiento. Es que es puro agradecimiento. Es no sé, una sensación que es difícil de explicar, ¿no? Y yo creo que para nosotros, para cada jinete que tengamos un caballo, nuestro caballo tiene que ser nuestro terapeuta y nuestro mejor amigo, ¿eh? Nuestro mejor amigo. Y vigilar su bienestar en todos los sentidos, absolutamente en todos, ¿no? Mi abuelo decía, yo no lo conocía a mi abuelo, pero me decía, la equitación es mantener la salud y bienestar del caballo en todas las etapas de su vida. Y te estoy hablando del año 40, ¿eh? Yo ya tenía una visión un poco ya diferente del caballo. Y al final es eso. De hecho, si tú aplicas la ciencia de equitación desde que un caballo es potro y lo vas domando, tendrás caballos mucho más sanos, mucho más felices, mucho más motivados, cada vez más valientes y con problemas comportamentales totalmente reducidos. Esto no es una ciencia exacta, ¿eh? Que en la hípica las verdades absolutas no existen. Pero bueno, minimizas los riesgos y evalúas lo que funciona y lo que no funciona. Y eso para ser la ciencia de equitación, un poco. Me encanta porque tienes una forma de hablar de eso como que te anima muchísimo. O sea, a mí me habla muchísimo porque al final reúne un poco lo que intento hacer con este podcast a otro nivel, ¿no? Sí. Pero esta energía que viene, bueno, imagino que esta historia que hay con tu caballo también, que hace... O sea, ¿cuál es el motor al final que te ayuda a hacer todo lo que haces hoy? Sí. No te entendía la pregunta. ¿Cuál es el motor que te anima
en desarrollar todos los proyectos relacionados con tu trabajo? Yo la pasión por los caballos. Y es que a mí el caballo... además el caballo es una forma de vida. El caballo es una forma de vida. Para todos los que estamos en esto no hace falta que diga que es así porque ya lo saben. Es una forma de vida. Sí. Y para mí esta forma de vida a mí me gusta. Me ha gustado siempre. Y cuanto más profundizo, más motivado estoy. Y cuanto más aprendo, más me motivo, ¿no? Y esto es así, ¿no? Porque es que hay un campo tan grande por descubrir ahora y por recorrer que creo que yo creo que el mundo del caballo nunca se acabará, nunca se acaba de aprender, ¿no? Es la pasión que tengo por los caballos, es que lo llevo dentro, es que lo he nacido así, me lo han inculcado así, sobre todo mi madre, que fue mi gran profesora. Y lo he vivido desde siempre, ¿no? Y lo tengo muy impregnado. A pesar que yo he estudiado la carrera de ingeniería industrial porque tenía que trabajar en algo, lógicamente, pero hombre, al final yo quería hacer veterinaria y no pude por nota. Al final estoy con caballos otra vez al final de mi vida, mira por dónde ves. Sí, todo el mundo, todos los caminos llevan a los caballos. A los caballos, sí. Eso es. Vale, pues ya estamos llegando al final de esta entrevista. Vale. Te voy a hacer, que por mí me quedaría ahí como hablando mucho más, que casi es para hacer otro episodio. Te voy a hacer las preguntas que suelo hacer a cada invitado. Vale. ¿Vale? La primera es que si pudieras, si cambiarías algo de tu trayectoria hasta ahora con los caballos. Sí. Ah, sí. Sí. Pasa que eso te das cuenta con el tiempo, ¿vale? Y lo hubiera cambiado. Hubiera cambiado la trayectoria. Mi trayectoria profesional sí la hubiera cambiado. Y te voy a explicar por qué. Luego con el tiempo lo he mentalizado y me di cuenta. Lo que pasa es que tenía 21 años, era muy joven, ¿vale? Y empezábamos a concursar, íbamos un grupo de gente que éramos todos 21, 22, ya sabes cómo somos, hormonas por todas las nubes. Y un día me vino Miguel Febrer, que es mano derecha de Paul Schockemühle. Y estaba en un concurso y me dijo Miguel Febrer, oye Alejandro, tú te vienes con Schockemühle. ¿Con Schockemühle? No, sí, te vienes con Schockemühle. Tú eres jinete para Schockemühle. Y dije que no. Eso lo hubiera cambiado. Esa es una cosa que hubiera cambiado, ¿ves? Vale. Bueno, eso es así, ¿no? Bueno, ya has compartido bastante mensajes bonitos durante la entrevista. Gracias. Pero si hay algún mensaje en especial que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre. Sí, yo creo que tenemos que ser más conscientes y más responsables de lo que estamos haciendo a nivel hípico y con nuestros caballos. Mucho más responsables de lo que estamos haciendo, ¿vale? Quizás estamos llevando los caballos a límites que están por encima de su capacidad cognitiva y física. Nos estamos quizá extralimitando en muchas cosas, ¿eh? Decirte, yo entiendo que los clientes profesionales, por ejemplo, tienen mucha presión porque hay sponsors, hay ventas, no sé qué, no sé cuántos, pero tenemos que reducir la presión. Y yo creo que el deporte ecuestre está yendo a límites. Veo cosas, mucha gente ve cosas que no estaban para nada de acuerdo. Hay muchas voces críticas. De hecho, de acuerdo en las Olimpiadas, lo que pasó con un caballo de pentatlón. La señora hizo un castigo positivo y el caballo tuvo una reacción de vuelo y conflicto. No podemos ir así por la vida. Si tenemos que relajarnos todos, la competición cada vez exige más, mejores genéticas, mejores caballos. Tenemos que parar, tenemos que relajarnos un poquito. Yo creo que la hípica tiene que ser más cesión, más relajamiento, tomarlo con mucho más calma y parar un poco de esa presión que tenemos todos con el mundo de la hípica, ¿sabes? Más concursos. La hípica no es solo concursar, ¿eh? Hay grandísimos jinetes que no los verás nunca concursar. Nunca. Cierto. Yo, mi profesor de doma, no ha concursado en la vida. Y tú no sabes la mano que tenía ese hombre. Ahí me enseñó el concepto de tacto ecuestre. Falta tacto ecuestre. Falta tacto ecuestre. Falta enseñanza. Nos tenemos que relajar un poco todos, creo. Y al final yo creo que es la primera cosa que nos enseñan los caballos. Sí, es la primera cosa que nos enseñan los caballos. Y si te das cuenta de lo que te he dicho antes, la presión lleva a conflictos, a frustraciones, a estereotipas, a una serie de cosas que tenemos que evitar, ¿vale? Quedamos sextos, séptimos en las Olimpiadas. No he llegado porque el caballo... Yeah. Bueno, pues has quedado séptimo. No pasa nada. ¿Vale? Más puntuación. Me caí salta más. ¿Por qué? ¿Por qué hay que llegar tan alto? Y más. Y la genética creo que está cada vez más potente, no sé qué.
No, estamos un poco desvirtuando lo que es la equitación. Y piensa que el término de equitación aparece poco, ¿eh? Poco. El término de equitación aparece muy poco en muy pocos sitios. Toma clásica, salto, competición, pero equitación se ha perdido un poco, yo creo, ¿eh? Es un mensaje que yo daría. Muy bien, mira que casi me quedo sin voz, que ya podemos parar. Muy bien. No, porque es muy potente, muy impactante lo que dices tú. Es que es verdad. Yo antes concursaba, tenía 3 caballos, una yegua, una irlandesa y otro. Y más. Que eran unos CSI, no sé qué, no sé cuántos. Y con el tiempo, a través de una formación diferente, un pensamiento diferente, he dicho, no, tranquilo, no hace falta, no hace ninguna falta. Sí que hay que llegar a unos niveles de competición X, pero que yo que estamos extralimitando el bienestar del caballo, ¿eh? Lo estamos llevando a límites que no... Hay un concurso hace poco que vi un caballo que se murió de ataque corazón saltando. Y la imagen es tan impactante que dices, no vale la pena. Caballos sangrando por la nariz, caballos con hiperventilación, caballos así. No hay que llegar tanto, yo creo, ¿eh? Comparto tu pensamiento. ¿Hay alguien que te gustaría escuchar en The Modern Rider? The Modern Rider, ¿qué me gustaría escuchar? Hombre, a ver, Mario Soler, sabes que lo conozco, ¿no? Pero... no sé decirte a quién que escuchar ahora en Modern Rider. Atocha Calvo Santos más. Vale. O Teresa Garmonal, una de las dos. Vale. Teresa Garmonal te aportaría mucho al programa. Ya te pasaré si quieres. Sí, yo encantada. Sí, Teresa Garmonal te aportaría mucho. Además aquí no es conocida porque es de Extremadura, pero a nivel nacional sí. Teresa Garmonal. Vale, perfecto. Pues si te pediré el contacto. Sí, claro. ¿Hay algún libro o recursos que te gustaría compartir? Hace poco salió un libro inglés que no lo tengo. Tengo muchos. Tengo libros de Volpini, libros de Caprilli, libros de antiguos, de equitación antigua, de militares. Pero ha salido uno hace poco que es el ABC del caballo, que ha salido en Inglaterra, que es un libro muy didáctico para entender la fisiología y anatomía del caballo, ¿no? Vale. Enfocado al bienestar. Es el ABC del ABC of the Horse. Me suena. Sí, vale. Está muy bien. Este libro sí me gustaría comprármelo, ¿ves? Vale, perfecto. Sí, Última pregunta. No sé si sabes, pero el The Modern Rider tiene su playlist, porque creo que la música también transmite muchas cosas y asociado a veces con los caballos pues pueden dar muchas cosas muy bonitas. ¿Hay alguna canción que te gustaría añadir en la playlist? Que te guste mucho. En la playlist, a mí me gusta mucho el Fusion Lounge, esta música un poco de tendencia así. Algo de Fusion Lounge. Algo música, así. Vale. Algo así, Fusion Lounge, Chill Out, algo así. Yo creo que la música... Mira que la música es importante para montar a caballo, ¿eh? Yo cuando he estado en pistas con música, la equitación es diferente, ¿no? Y el caballo se relaja, los sonidos armónicos yo creo que a los caballos les van muy bien. Es cierto. Muchísimas gracias, de verdad. Yo no sé cómo lo ha salido, pero yo he intentado explicar un poco lo que yo... Ha salido muy bien, sí, seguro. De verdad, pues muchas gracias. Así que, bueno, te deseo te iremos siguiendo, te deseo lo mejor en todo lo que emprendes y sigues emprendiendo. Gracias. Y nada, que te vaya todo bien. Muchas gracias. Adiós. Y así concluimos con este episodio de The Modern Rider. Gracias por haber participado una vez más en esta nueva charla que, como siempre, me encanta grabar. Para saber más sobre el trabajo de Alejandro, leer sus publicaciones y seguir sus actividades, podéis hacerlo a través de su página web o en la cuenta de Instagram a AC Consulting. Como siempre, os dejaré todas las informaciones y enlaces asequibles en las notas del episodio. Si os ha gustado este episodio, de hecho, no dudéis en compartirlo con vuestro entorno para ayudar a que se haga conocer el trabajo de Alejandro, por supuesto, pero también para dar visibilidad al podcast. Os recuerdo también que quien pueda colaborar con The Modern Rider puede hacerlo con una aportación de vuestra elección de forma segura y sencilla a través de la página creada en tipeee.com. Es una forma de participar e impulsar el proyecto para que siga creciendo de forma independiente, aportando más calidad en los contenidos y nuevos formatos.
La próxima vez es la doma clásica que estará en el punto de mira con la voz de uno de los pilares más importantes del sector, quien inspira a muchos jinetes y amazonas aficionados de la disciplina por su dedicación y logros. Otra charla que no os podéis perder. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas.